Bueno, y vamos a hablar de una cuestión, la cuestión eterna de la leyenda negra, porque fíjense si todavía quedan promotores de la leyenda negra. Bueno, quizás son mayoría, cuidado. Bueno, para entender su origen nos debemos trasladar al siglo XVI. Ahora nos lo contará nuestro invitado, que es el que verdaderamente sabe de ello. Fíjense, se van a celebrar ahora en el Escorial unas jornadas sobre leyenda negra en España. Será un lugar de reflexión y de debate con historiadores, divulgadores, prestigiosos analistas, donde cada año se han ido tratando temas relacionados con la materia. Pues yo qué sé, pues la conquista de México, la Inquisición española. Este año el tema es el desastre del 98, con las pérdidas, ya saben, de Filipinas, de Puerto Rico, de Cuba, con esa crisis de autoestima que sufrió nuestra nación. Y al invitado pues lo conoce bien la audiencia de La Brújula, porque ha frecuentado mucho este programa, nos gusta llamarle, porque aprendemos mucho y además también nos divertimos. Y a algunos se escandaliza, que tampoco está mal de vez en cuando escandalizarse. Javier Santamarta, ¿qué tal? Politólogo, escritor, profesor de Política Exterior de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues don Rafa, pues aquí estamos en casa. Yo digo que me siento como en casa, y sobre todo para hablar de temas pues tan divertidos como la leyenda negra, que es permanente, por más que los académicos digan que es algo superadísimo, pero que no hacemos más que ver en políticos, en fin, en el día a día de esa falta también de autoestima que tenemos y odio por nuestra historia. Pero ¿cómo superadísimo? Si vemos concursos en la televisión donde se dicen unas cosas. No, o te vas de pronto a nuestra querida televisión española con una camiseta de Hernán Cortés y al día siguiente casi matan al pobre Xavier Fortes, mi querido tocayo. O sea, porque claro, ¿cómo aparezco yo con una camiseta de Hernán Cortés? Claro, de un genocida. O sea, ¿para qué las prisas? Vamos a explicar a la audiencia que es que Javier Santamarta colabora en el 24 Horas de Televisión Española y siempre lleva unas camisetas con mensaje. Hoy, por ejemplo, lleva un polo que dice... Es de la Armada Recontralegendaria, o sea, sí. O sea, vale. Esto los empezaban a hacer para la... Recontraarmada Negrolegendaria. Sí, y estas cosas en la televisión pues escandalizan mucho. ¿Cómo? Sí. Una camiseta de Hernán Cortés. Claro. Pero qué cosa tal. Ahora que se utiliza con mucha alegría lo de genocida. ¿Qué genocida? ¿Qué genocida, no? Pero tenemos incluso este 98, yo creo que este pesimismo a lo mejor nos puede venir de este momento, es uno de los momentos a lo mejor cumbre, y va a haber una mesa, porque las mesas van a ser con mesas redondas, y va a haber una en donde va a haber también un colaborador habitual de este programa, que es David Jiménez Torres, con Jesús García Calero, el director de ABC, con Manuel Lucena, su padre también era periodista, y moderándolo Vicente González Olaya del País, o sea que va a estar ahí todo representado, toda la prensa, hablando precisamente de esa parte intelectual. Si hubo otros 98 en otros países, porque a veces siempre nos pensamos que no, es que en España, y a lo mejor en otros sitios, pues es como en España, pero tenemos esas ganas de fustigarnos. El año pasado el tema fue el siglo XVIII, ¿no? Que sí me parece también que fue un siglo terrible. Pues el siglo XVIII fue el momento de máxima expansión española, del máximo imperio, de los Blas de Lezo, de los Jorge Juan, de los Bernardo de Gálvez. Pero qué puñetas el siglo XVIII como siglo de decadencia, o el siglo XIX, que todavía no lo hemos tratado. Este es la primera vez que lo tratamos, en el que no, es que el siglo XIX hizo tanto daño a España. Y digo, claro, con Francia fue tan divertido, solamente hubo 2 guerras civiles, un genocidio en la Vendée, 3 restauraciones, 2 repúblicas, y un imperio. Como previo una hambruna, estas cosas, ¿no? Sí, estas cosas, no, pero el siglo XIX español es que fue terrible. O sea, la anomalía española, la verdadera anomalía española es creerse una anomalía. Yo creo que sí. En una de las veces que comenté en uno de mis libros, que no quiero venir a hablar de ellos, por Dios, es que Fraga hizo mucho daño con aquel lema de España es diferente, y nos lo hemos creído. Y hombre, claro que somos diferentes, todos somos diferentes. Pues lo mismo que es eso, que no es lo mismo, pues mira, por mañana que me voy a Sanlúcar de Barrameda a tomar seguramente unos bigotes a alguna cosa, que irme cuando me voy a Vigo, que tampoco están más las ostras de ahí de Arcade. Pues todo es diferente, claro que es diferente, pero no quiere decir que seamos una excepcionalidad, esa excepcionalidad ibérica, en donde la historia, claro, nosotros en nuestro caso ha sido terrible. No, ha sido terrible y gloriosa, ha sido teniendo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nos hemos comido todas las malas y son las únicas de las que queremos hablar. De todas maneras, creo que más daño todavía que Fraga hizo Gil de Viedma, ¿no? Son versos muy bonitos, ¿no? Pero de todas las historias de la historia, ¿cómo es? La más triste es la de España porque termina mal. Claro, porque termina mal. Pues, ¿por qué va a ser? Nos hemos creído ese destino inexorable de que la historia de España termina mal, ¿no? Pero porque, claro, nos han atacado. Quevedo, en una de sus obras en defensa de España, cuando tenía todavía
todavía 26 años, era un chaval todavía. Empieza a hablar de que, claro, los enemigos de España nos estamos... Pero claro, hemos tenido muchísimos enemigos porque éramos, hombre, evidentemente el enemigo a batir. Nadie hace leyenda negra con San Marino, yo qué sé, o San Marino, ¿a quién le importa San Marino? Eso es verdad, ¿eh? Es un poco lo del Real Madrid, claro, perdón por esto. Efectivamente, muy bien dicho. O sea, bien la analogía. Pero que es verdad, es que nadie se va a meter contra el cacereño o contra la cultural leonesa. Qué bonita, mi abuelo era la cultura leonesa. O sea, no va a haber Villarato, ni va a haber todas esas cosas. Entonces, la pena está en que efectivamente todavía nos hemos ido creyendo, y sobre todo eso, los políticos cuando se quieren meter a hacer política la lían. Bueno, ya cada vez se atreven menos, ¿eh? Sí, pero cuando hay algunos excusas puntuales, de pronto sale ahí el tema de la reconquista. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que el ministro de Cultura, pongamos por caso, Ernest Urtasun, está haciendo algo de daño o distorsionando la imagen de la historia de España? Me río porque es una pregunta retórica, ¿sabes? La ironía en la radio, ya sé usted, por Dios no le voy a enseñar lo que es la radio, pero la ironía en la radio es muy complicada. Menos mal que se ha descarallado usted, porque desde luego el daño que efectivamente te pueden hacer. Tremendo, ¿no? Pues claro, un Ministerio de Cultura que de pronto te empieza a comparar. Es que el Ministro de Cultura nos ha comparado con Bélgica. O sea, un lugar donde hizo las atrocidades, pero claro, el hombre fue ahí a Bélgica, debió estar de Erasmus, no sé lo que estaba, y vio aquello diciendo... Vivió mucho tiempo allí porque era europarlamentario, claro. Sí, ¿verdad? Que, sí. Como dan las actas a cualquiera ya. Lo cual debía de servirle, pero para conocer un país que difícilmente podemos llamar país, pero bueno, en fin. Pero ellos, por ejemplo, en Bruselas hacen una cosa que es el Omengang, que en la Gran Place, que es la historia de España, que es la presentación del príncipe Felipe de España por parte del emperador Carlos, y ahí aparecen a caballo los pendones de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, y diciendo, oiga, esto es nuestro, pero lo hacen allí. Y es incluso considerado por la UNESCO como patrimonio inmemorial. O sea, ¿y nosotros por qué no hacemos algo parecido? No sé. Oye, ¿y qué pasa con el 98? Pues el 98 es, efectivamente, a lo mejor es un antes y un después, pero también yo creo que está muy mal conocido, porque hay muchas cosas curiosas. Aparte de lo que se habla de las tramas ocultas, hablaremos, porque ya digo que van a venir desde el director del Museo Naval, Carlos Canales Torres... Por cierto, recomendación, vayan a ver, el Museo Naval es una maravilla. Es una maravilla. El Museo Naval de Madrid yo cuando fui dije, pero vamos a ver, pero esto como no lo conoce cada español. Y tenemos incluso las cosas que diciendo, de pronto llegas ahí, te tomas una mesa ahí en medio de la zona de los descubrimientos, y ¿esto qué es? No, es el mapa de Juan de la Cosa, pero el original sí. Pero ¿y esto por qué no está en una sala únicamente? Es impresionante. Es de locos. Es de locos. Sí, pero perdona que te interrumpa. No, por favor. Entonces, va a estar este director de este museo, de este Museo Naval, pues van a ser lo que hablamos, catedráticos, pues Enrique Martínez Ruiz, Fernando Puel, gente que ha tratado todos estos temas para dar diferentes enfoques. No solamente incluso lo que fue hasta la situación de gobierno, en un momento en que tampoco España, efectivamente, acabábamos de hacer el submarino Peral, la fragata Numancia había recorrido la vuelta al mundo, la primera fragata blindada. En fin, no estábamos en tanta decadencia como parecía, pero es verdad que hay algo pasa. ¿Es verdad o no que había un entendimiento con Estados Unidos para dejar aquello? ¿Qué problema había con el tema de la esclavitud todavía? El problema de la esclavitud negrera, que había estado hasta tan cerca en Cuba, había despertado sentimientos. Había habido la guerra de Cuba, fueron 3 guerras: la guerra grande, la guerra chica y la hispanoamericana. Pero es que, claro, parece que nada más ha habido una sola. Entonces, es muy curioso, porque incluso el domingo va a haber zarzuela en el Teatro Coliseo, porque aquí mezclamos todos, música, zarzuela, cine, la película del año 45, que cuando se dice aquello de, pues más se perdió en Cuba, pero nos olvidamos siempre, en general, de los refranes de la última parte, y volvieron cantando. O sea, esta cosa siempre olvidamos, nos dice, todo bueno para el convento, y llevaba una al hombro. Perdemos siempre las partes y tal que a lo mejor explican esas cosas. Oye, ¿y ese es el origen de nuestra, llamémosle, extravagancia diplomática, ¿no? Por la cual los gobernantes, cuando quieren o quieren huir de la política nacional, pues despiertan algunos fantasmas como el antiamericanismo? Eso, está ahí el origen. Es muy posible que además es que es un momento dado de cambio. Es un momento dado de cambio también en toda Europa. O sea, como ya ha pasado en el siglo XIX. Nosotros estamos metiéndonos en un fregado en lo que va a ser África, que ya llevamos un tiempo con ello, y que luego le va a costar además el reinado a Alfonso XIII, que pasará a la historia como Alfonso XIII el africano. Esta semana, curiosamente, ha pasado un centenario, otro más, sin pena ni gloria, que es el del desembarco de Alhucemas, en el 1925, del cual
Allen Seinhauer lo estudiaría para el día D y que todavía en la escuela de Sandhurst en Londres lo estudian. O sea, es que nosotros no estudiamos ahí. Nosotros, claro, para no ofender... Lo de los aniversarios... No, los aniversarios es una cosa que ya da igual, sea el que sea, el de la Vuelta al Mundo, da igual. Bueno, incluso el de 1808, en su momento el bicentenario no se hizo, también con el gobierno de Zapatero, porque no se quería hacer exaltación militarista. Vaya. Estamos locos, sí. Pero ese es el gran problema que a lo mejor tenemos, que al final todo lo que fue, incluso lo que supuso Cuba, Puerto Rico, Filipinas, de hecho tenemos incluso, va a venir un descendiente de uno de los combatientes de los últimos de Filipinas, Jesús Balbuena, que escribió un libro. O sea, yo creo que va a ser algo en donde vamos a estudiar todo lo que fue aquello, incluso esas tramas ocultas políticas que hay ahí, cómo la reina regente se encontró en una situación que yo creo que va a gustar mucho, porque además son... pretenden ser, y ya es la 7ª edición, divulgativas. La verdad que el ayuntamiento se ha puesto ahí las pilas con nosotros, la Comunidad de Madrid nos está apoyando, pero ya incluso hay otras organizaciones que lo están haciendo, porque es que esto que se hace dentro del monasterio, del Palacio Monasterio, literalmente se agotan las plazas. Estoy enseñando aquí el cartel. Para los de YouTube, porque ahora como nos graban para el YouTube, lo puede ver usted. Ahí está. Vamos a hacer incluso la recreación del sitio de Valer el domingo por la mañana con más de 50 recreadores. Pues no se lo pierdan, no se lo pierdan. Javier Santa-Marta, hacemos una cosa, te emplazamos para otro día y nos cuentas qué tal ha ido. A ver, ¿te parece? Todo. Esperemos que muy bien. Un abrazo. Estáis más que invitados.